Buen día. Bueno, sería bueno que, como este es el último tema que entra para el parcial, tenemos para ver ahí varias cosas con circuitos de capacitores, repasar algunas otras, pero quedan unos minutos disponibles, así que si ustedes tienen alguna duda de algún otro tema, el curso anterior me hicieron algunas preguntas de otras guías, de otros ejercicios, así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún ejercicio que quieran que resolvamos, le damos... Podríamos... Sí. Le quería preguntar si podríamos hacer o si nos podría dar ejercicios tipo parcial como para practicar. Bueno, la guía, los ejercicios que se toman en el parcial son parecidos a los de la guía, digamos. Lo que no podemos hacer es hacer un parcial de ejercicio, digamos, porque si yo les subiera un parcial de ejercicio, tendría que elaborar ejercicios nuevos para el ejemplo, digamos, y realmente extremadamente laborioso hace cada uno de los ejercicios. Lleva un par, 2 o 3 horas entre la redacción, los parámetros, corregirlo, verificar que el resultado esté dentro de las tolerancias, digamos, no hay tiempo para hacerlo de eso, digamos. Así que con lo que está en la guía es más que suficiente, digamos, no hay nada que fuera distinto en cuanto a la dificultad, en cuanto a la tipología, en cuanto a las cosas que se preguntan, digamos, no hay. Si ustedes tienen alguna cuestión, algún ejercicio puntual que han sacado de otro lado y quieran hacer, no hay problema. Agustina, a ver, Marcos me preguntó. La última consigna hay que realizarla. Lo había puesto en el texto que les envié por autogestión. No es obligatorio. La última parte del trabajo práctico es de conexión serie y paralelo. Esa les dije que no era obligatoria. Si ustedes le quieren hacer, no hay problema. No está de más. Pero como la conexión serie y paralelo la veíamos en los circuitos, esa les dije que no hacía falta que la hagan. El capacitor plano, la primera parte, la segunda parte de los dieléctricos, sacamos dieléctrico, es así, y la tercera parte es la que yo le dije que no era obligatoria. Esa sería la pregunta de Marcos. Después Agustina, me pregunta en la parte del trabajo práctico de la desconexión. ¿A qué hace referencia el área de las placas y el espaciamiento? Bueno, profe, sí. Disculpe. En realidad es, en el trabajo dice, en el 1A, por ejemplo, ¿qué sucede con la carga, la diferencia de potencial, la capacidad y la intensidad del campo eléctrico al aumentar el área entre las placas? ¿Esa área entre las placas hace referencia al espaciamiento entre las placas? No, porque si dice área entre las placas es un error. Debería decir área de las placas o distancia entre las placas. Acuérdense que la ecuación de capacidad, la ecuación del fabricante del capacitor, que es la que ustedes están evaluando ahí en el trabajo práctico, es área, epsilon 0, distancia, y K, que es el dieléctrico, tiene o no dieléctrico. Entonces, el capacitor tiene un área de placa, que estos serían los metros cuadrados de placa, la placa de arriba, la placa de abajo. ¿Está bien? Entonces el área son los metros cuadrados de placa. O sea, ustedes la pueden agrandar, digamos, si le agregan toda esta superficie a la de abajo y a la de arriba, obviamente, a las dos esta Entonces, eso es variarle el área de la placa, más área de placa. La distancia de es otra cosa, que es esta cota de acá.
Claro, por eso, profe, nos parecía mientras hacíamos el trabajo, área entre las placas no, o sea, no lo habíamos trabajado, por eso le pregunto. En el trabajo dice área entre las placas y nos genera Bueno, una confusión ahí. No bueno, sabemos a qué hacía referencia. no, es área de las placas. O sea, si dice variar, es tomar el comando este que hay acá para aumentar y disminuir. Eso es. ¿Qué pasa Bien, perfecto. con la capacidad? ¿Qué es lo que tienen que determinar ustedes ahí? Que un capacitor tenga o no conectada la fuente, la capacidad va a depender pura y exclusivamente de las cuestiones constructivas. Hay tres cuestiones constructivas: el área de las placas, la distancia que las separa, y si tiene o no dieléctrico. Si no tiene dieléctrico, K vale 1, que es el aire o el vacío, y si tiene dieléctrico es mayor que 1, será 1,1, 2, 3, 5, lo que fuera. Entonces, de estas tres cosas depende la capacidad. Entonces, cuando ustedes conectan o desconectan la fuente, la capacidad no le importa la fuente, si está conectada, está desconectada, si el capacitor está vacío o lleno. La capacidad va a depender de las cuestiones constructivas. Entonces ustedes van a aumentar la placa, van a ver que la capacidad aumenta, disminuyen el área de la placa, van a ver que la capacidad disminuye. Si disminuyen la distancia entre las placas, como está en el denominador, la ponen una más cerquita que otra, la capacidad va a aumentar y viceversa. Eso sí, no sé si a eso se refiere la consulta. Si es eso, es variar el área de la placa y variar la distancia, a ver qué pasa con la capacidad. Si es el Sí, punto. profe, genial, ahí está, ahora entendimos bien, gracias. Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si se les ocurre alguna pregunta, me avisan. Con el otro curso, alguien me preguntó del circuito de capacitores que había dejado yo en la UB para resolver. Entonces, bueno, me pareció útil traerlo. Lo voy a buscar. Porque, como les dije la clase pasada, el problema que normalmente vemos en los parciales, a ver, Florencia tiene... Claro, la idea del trabajo práctico es esa, es decir, desconecte la fuente, varíe tal cosa. ¿Qué pasa? Bueno, tienen todos los indicadores ahí de qué pasa con la capacidad, qué pasa con las cargas, el voltaje y demás. Entonces, explicar brevemente, no hace falta una locura, un par de renglones por cada paso, donde explican por qué pasó eso, por qué quedó fija la capacidad. Por ejemplo, le conecté la fuente, no sé, dependiendo de cada paso. Conecté la fuente, variamos el voltaje y bueno, varió la carga, pero la capacidad se mantuvo constante. ¿Por qué? Y porque la capacidad depende solamente de la condición constructiva. ¿Y por qué varió la carga? Porque C igual a Q sobre B. ¿Está bien? Eso, no me acuerdo quién me preguntó, creo que del curso cuatrimestral, pero no importa. Alguien me preguntó, o por mail, me dijo, ¿por qué la capacidad, por ejemplo, tenía la fuente? Ustedes ven que tiene una batería que se puede regular, este sería el símbolo de regulable. Entonces, la pila que tienen ahí en el práctico puede variar de 0 a 1,5 voltios, me parece. Y tienen un capacitor que lo han construido de acuerdo al área de la placa, distancia, lo que fuera. Tiene una determinada capacidad C. Entonces, lo que me preguntó alguien es, ¿por qué, si esto es cierto, C igual a Q sobre B? No sé si esto ya lo expliqué, me lo hacen saber, para que no explicarlo de nuevo, si no, no hay problema. Alguien me preguntó por qué. Sí. Era para que grabe la clase. Ah, bien, gracias. Bueno, les decía que alguien me preguntó por qué si en el simulador variaba el voltaje, por qué no variaba la capacidad si C era Q sobre B.
Bueno, eso es una cuestión de el orden que van sucediendo, el orden en que van sucediendo las cosas. La capacidad para esta ecuación la tenemos que tomar como una constante. ¿Por qué? Porque la capacidad, como vimos recién, depende del área de la placa, una constante, la distancia entre las placas y si tiene o no dieléctrico. Entonces, dependiendo, si nosotros modificamos constructivamente el capacitor, vamos a variar C. Pero una vez que ya está construido, tiene su área de placa, su distancia, tiene o no dieléctrico, ya está construido, entonces el componente capacitor, si lo vemos físicamente con las patitas, acá dice, por ejemplo, 1 microfaradio. Y ya está, este componente tiene 1 microfaradio, no importa el voltaje que lo conectemos. El capacitor ya está construido con estas características y tiene un valor C determinado. Entonces, esto es una constante. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de ver esta ecuación? Y pasando el voltaje para allá, diciendo Q igual a C por B. Y ahí lo vemos como si fuera una ecuación de una recta, I igual a MX más B, donde esto es una pendiente constante, le doy valores a X y obtengo el valor de Y. Variable independiente, variable dependiente. Si lo vemos así, entonces decimos, la capacidad C no va a variar si varía el voltaje. Va a variar si varía alguna cuestión constructiva. Le pongo no dieléctrico, le modifica la distancia entre las placas, o le aumento o le disminuyo el área de la placa. Una vez que yo esto lo dejo fijo, la capacidad C se mantiene fijo, y con esta ecuación, ¿qué hago yo? Le doy valores al voltaje y veo cuánta carga acumula. Así se lee esto. Esto es una constante que depende de las cuestiones constructivas, entonces yo si pongo 1 voltio tendré una cierta carga, si pongo 2 voltios tendré el doble de carga. La carga es una consecuencia del voltaje al cual conecto un capacitor de una determinada capacidad. Entonces acá lo vemos, esta sería, para esta ecuación, esto es una constante, esta es la variable independiente, que es la que yo elijo, pongo más menos voltios, y esta es la consecuencia, la variable dependiente. Cuánta carga acumula un capacitor de tantos micros conectado a una fuente de tantos voltios. Profe, pero ¿hasta qué punto yo puedo aumentar el valor del voltaje? Bueno, ese es otro tema, que es lo que creo que lo vimos a eso, que es la rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica es cuánto es el máximo voltaje que yo puedo acumular, el máximo voltaje que yo puedo someter al capacitor antes que se rompa. Esto se llama rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica la podemos ver en voltaje. De hecho, en el capacitor, si ustedes compran un capacitor, dice, por ejemplo, 1 microfaradio, 24 voltios. Supongamos que sea ese. Ese voltaje no es el voltaje al cual tiene que funcionar, sino el voltaje máximo, el voltaje máximo al cual puede funcionar, sobre el cual se rompe. Entonces, este capacitor lo podemos conectar a 0,1, 2, 3, 5, 10, 12 voltios, no importa. El voltaje que nos indica el capacitor es el máximo. ¿Por qué? Porque en los dieléctricos, o en los materiales no conductores, pasa lo que pasa, por ejemplo, en un magiclick o en el chispero de la cocina, por ejemplo, o en una bujía. En una bujía que tenemos un polo y la masa acá. Entonces, acá aplicamos un cierto voltaje y acá salta una chispa. Pero ¿cómo puede ser que salte una chispa? Es decir, una chispa es porque hay movimiento de cargas. Si acá hay aire al medio. Bueno, en los materiales no conductores, la corriente no circula hasta que llega a un cierto umbral donde el campo eléctrico generado acá hace que el material no conductor se transforme en un material conductor de golpe. Y ahí es donde circula. Entonces, ese voltaje máximo al cual un material no conductor se transforma en un material conductor se llama rigidez dieléctrica. B es igual a E por D. Entonces, el campo eléctrico máximo de un cierto material lo podemos averiguar. Supongamos el campo eléctrico máximo, estoy suponiendo, no digo cualquier cosa, el campo eléctrico máximo que puede soportar el material, no sé, baquelita, es de 2 por 10 a la 9 newton sobre Coulomb.
o voltios sobre metro. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo ya un trozo de baquelita determinado que tiene una cierta distancia de espesor, entonces a ello con esta ecuación puedo saber cuánto voltaje máximo le puedo aplicar al punto A y B para que ese trozo de baquelita que ya tiene una distancia determinada genere el campo eléctrico necesario para que salte la chispa. ¿Está bien? Entonces, la rigidez dieléctrica la podemos decir de un material. El aire tiene tal rigidez dieléctrica, la baquelita o el plástico tiene tal rigidez dieléctrica, etc. Ahora, cuando yo tengo un material determinado, un objeto hecho de ese material, pero ya con ciertas características físicas, ya no es el material baquelita, sino un trozo de baquelita que tiene una distancia de tantos milímetros. Entonces ahora podemos multiplicar el campo máximo que admite la baquelita por la distancia de ya un objeto preciso para saber cuánto voltaje le puedo poner acá. ¿Está bien? O sea, profe, nosotros supongamos una bujía, nosotros buscamos que esa chispa se produzca, mientras que en un capacitor estamos diciendo que cuando esa chispa se produce, se rompe el capacitor. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el voltaje necesario para operar una bujía? Bueno, lo buscamos en internet, sale en cualquier lado, cuál es la rigidez dieléctrica del aire. Entonces, ¿qué datos vamos a tener ahí? El campo eléctrico máximo que admite el aire antes de que salte la chispa. Entonces, nos fijamos cuál es la distancia que hay entre los dos electrodos. Entonces multiplicamos ese campo por esta distancia y sabemos cuál es el voltaje mínimo en este caso, porque queremos que salte la chispa, el voltaje mínimo que le tengo que aplicar al electrodo para que salte la chispa. Supongamos si el voltaje mínimo es 5.000 voltios, entonces tengo que aplicarle 6.000, 7.000, 8.000, más para asegurarme de que la chispa salte. En el caso del capacitor yo no quiero eso, es al revés, no quiero que se rompa. Porque acá en el medio de las placas tengo aire o un dieléctrico, es decir, tengo un material no conductor. Y si yo quiero que esto haya campo eléctrico acá al medio, obviamente no quiero que se me rompa. Entonces en el capacitor el concepto es al revés. Voy a trabajar con un voltaje menor al que me genere el campo eléctrico de ruptura, que ese campo eléctrico de ruptura se llama rigidez dieléctrica. ¿Sí? ¿Está bien? Un capacitor puede tener el mismo dieléctrico, pero diferente voltaje máximo, porque si yo tengo, supongamos, un dieléctrico de cartón Prespan, que tiene una cierta rigidez dieléctrica. Bueno, pero si yo tengo un capacitor que tiene una distancia entre placas de 1 milímetro, bueno, el voltaje será un voltaje determinado. Si tengo el mismo material, pero en un capacitor que tiene una distancia de 2 milímetros, y bueno, el voltaje que le puedo aplicar a este es el doble que este. Porque el campo eléctrico será tantos voltios sobre metro. A este le podré aplicar un cierto voltaje, pero acá tengo el mismo material, pero separado el doble. Y voltaje es E por D. ¿Está bien? Esa es la única... aumentar la rigidez dieléctrica es la única función que tienen en la práctica los capacitores en serie. Porque ustedes me pueden preguntar, ¿para qué ponemos capacitores en serie si la capacidad serie disminuye la capacidad total? Bueno, es justamente aumentar la rigidez dieléctrica. Normalmente se ponen en serie capacitores del mismo valor, entonces tenemos 10 microfaradios, supongamos 10 microfaradios. Bueno, la capacidad equivalente de esto es un capacitor de 5 microfaradios. Cuando son iguales, la capacidad se divide. Bueno, pero ¿cuál es la ventaja de este 5? Y si la rigidez dieléctrica de este era, supongamos, 100 voltios, y este otro 100 voltios, dos iguales, la rigidez dieléctrica de este es 200 voltios. Es equivalente a haber separado las placas, la suma de esta distancia más la de esta distancia. No sé si quedó claro. O sea que ahora nosotros podríamos poner una fuente de 200 voltios. Claro, exactamente. Mientras que si lo ponemos en paralelo, no.
No. Decía. Si pones paralelo, tenemos un capacitor más grande, pero el capacitor se pincha. Ah, está bien. Eso se usa porque a veces en los valores nominales de los capacitores no hay de cualquier valor. Vienen ciertos valores fabricados. Entonces, si uno quiere algo distinto, lo tiene que armar poniendo series y paralelos. Y, por supuesto, atendiendo al voltaje que quiera trabajar. Bueno, Martín me pregunta, ¿el sensor de campo eléctrico está en el simulador? Yo se los dejé al archivo, al punto .jar, para que lo bajen a la compu, porque si lo buscan en la página, el simulador, el que funciona directamente web es HTML5 y no, se ve que no tiene implementado el medidor de campo, sale en gris, no lo pueden activar. Entonces por eso les pasé el archivo en Java, el .jar, para que lo ejecuten directamente desde su PC, y la versión Java sí tiene el simulador de campo eléctrico. Igual, Bien. profe, eso, sobre ese tema, yo Sí. usé el web y no te lo deja desactivar o activar porque el simulador de campo eléctrico son solamente los vectores de placa a placa. Para los que ven en el web, fíjense que las tienen a las flechas. Y cambian bueno, todo. eso no sabía. Pero vos decís que está, se ven los vectores, no está el dibujo del detector, pero se ven los vectores. Sí. Ah, bueno, eso no lo sabía. Yo vi que estaba en gris, digo, bueno, no está activado, entonces no se puede usar. Pero si se ven los vectores, lo que dice de los vectores es lo siguiente. Vamos a aprovechar, lo aclaramos acá. Cuando tenemos un capacitor en vacío, es decir, o aire, entonces, bueno, tenemos nuestra placa carga positiva, nuestra placa carga negativa, y el campo eléctrico apunta de positivo a negativo. Cuando ponemos un dieléctrico al medio, es decir, un material no conductor, las cargas positivas de la placa atraen a negativas en el dieléctrico, y al revés, las cargas negativas de esta placa atraen positivas del dieléctrico. Entonces, el dieléctrico se polariza al revés que las placas del capacitor. Por lo tanto, acá hay un campo eléctrico del propio dieléctrico. Como todo campo eléctrico, va de más a menos. Entonces, acá tenemos el campo eléctrico del dieléctrico, y este es el campo eléctrico de las placas. Entonces, el campo eléctrico neto, que es el que uso yo para calcular el resto de los parámetros, el que yo veo de afuera del capacitor, de fuera del capacitor yo calculo un solo campo eléctrico, que es obviamente la diferencia. Entonces, este siempre va a ser más grande que este, entonces digo, bueno, el campo eléctrico neto va a ser la diferencia entre el campo eléctrico de la placa y el campo eléctrico del dieléctrico. Este menos este da ese. Ese es el campo neto que yo uso para calcular por la distancia igual a voltaje, por ejemplo. No sé si hay alguna duda sobre eso. Unidades que van al parcial hasta capacitores. Unidad 2, 3 y 4 es un solo ejercicio. Puede ser uno de la unidad 4, de la unidad 3. Normalmente tomamos un ejercicio de la unidad 4, donde está incluida la unidad 3. Digamos, algún ejercicio de gases, donde está el primer principio. Sí, ejercicios de guía 2 de calor, un ejercicio de guía 3 y 4 mezcladas, es el segundo ejercicio. Digo segundo, pueden aparecer en cualquier orden, ustedes saben, en la evaluación Moodle aparecen en el orden aleatorio, pero bueno, hay uno de guía 2, guía 3 y guía 4 es un solo ejercicio. El de máquina térmica, guía 5. Después, campo eléctrico,
una carga, un campo eléctrico, un campo eléctrico calculado por Gauss, un péndulo, lo que fuera, de los ejercicios que hemos visto de guía 6. La guía 7, lo que vimos en la guía 7 y la parte constructiva de capacitores de la guía 8 no van en el parcial, ¿está bien? Lo que vimos, campo eléctrico, esta ecuación, por ejemplo, todo eso lo vimos para desarrollar el práctico. O sea, que guía 7 y la parte constructiva de capacitores de la guía 8, eso no va en el parcial. Eso va en el trabajo práctico laboratorio. El ejercicio del parcial es un circuito. O sea, guía 2, guía 3 y 4, guía 5, guía 6, guía 8. Circuito con capacitores no constructivos. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Sí, ahora sí, profe. Cada ejercicio vale 2 puntos. Una cuestión que yo la explico, pero no sé por qué no la utilizan, y a veces esa es la razón por la cual tienen que después rendir recuperatoria. Acuérdense que ustedes cuando rinden el parcial tienen que enviar el desarrollo, pero el desarrollo es para justificar las notas ya aprobadas con más de 6. No es para que no hay tiempo para que, y menos en estos cursos tan numerosos, para que nosotros después revisemos eso para el que no aprobó, a ver si les podemos sumar puntos. Eso no se puede hacer por una cuestión de realización, no es físicamente práctico posible cuando todos los parciales son distintos. Acuérdense que cada uno tiene un parcial distinto, no hay un solo parcial igual, son 120 rindiendo, son 120 parciales distintos, ya sea por distintos enunciados, por distintos valores, por distinto orden. Entonces, la nota del examen es que les dé el sistema, esa es la nota que ustedes tienen. Nosotros por muestreo verificamos a algunos alumnos que tienen la nota aprobada con más de 6 y vamos chequeando de que esté justificado el desarrollo. Lo que sí les decía como recomendación es, como tienen 2 intentos, tienen el intento 1 y el intento 2, pongamos ejercicio 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, acá está el puntaje de cada uno. Entonces, yo les digo, en el primer intento, aprovechen para responder las preguntas parciales. Por ejemplo, yo les dije, en el circuito de capacitores, siempre aparece por el 50% del puntaje, es decir, en este caso por 1 punto, pongan la capacidad equivalente. Por 2 puntos, pongan el voltaje en el capacitor 3, por ejemplo. Entonces, si en el primer intento ponen la capacidad equivalente, tienen 1 punto. En el segundo intento ponen el voltaje del B3, se equivocaron, 0. Ese punto sí yo lo puedo considerar porque es un dato que está en el sistema, yo lo puedo bajar al archivo, procesarlo, hacer un par de programitas y lo voy a tomar. Supongamos que tengan 2 puntos acá, no sé, 1, 2 y nada. Entonces 2, 4, 5, bueno, vamos a poner 1 acá. 2, 1, 1. Entonces, acá pusieron 2, 3, 4, 5. Vamos a dejarlo así, para que sea más gráfico. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6. Supongan que acá tenían 6. Pero ustedes acá intentaron responder, para levantar un poco más la nota, el voltaje 3. Entonces, esto supongamos que quede igual. Y le erraron. Bueno, yo esto lo considero. Si ustedes en el intento 1 tienen algún ejercicio con un puntaje mayor al intento 2, yo lo considero. ¿Está bien? Obviamente, si en este levantaron, bueno, quedará el segundo intento. Pero si alguno, por avanzar más, se equivocaron, bueno, esto yo lo puedo considerar. Eso sí. Pero no rever caso por caso todos los archivos que me enviaron por correo, eso sí es imposible. No se hace un promedio, toma la mejor situación. ¿Qué hago acá en el Excel? Para evaluar el ejercicio número 1, ¿qué digo? Tomo el mayor de estas 2 y pongo la nota del ejercicio 1. Al ejercicio 2, tomo la mayor de estas 2 y pongo la nota ahí, ¿está bien?
pongo el máximo. Entonces, si pasa como en este caso, de que intentaron ir por más, pero no se equivocaron, bueno, en este caso quedará esta nota. Digamos, es el mejor caso. Para cada uno de los temas yo voy a tomar el puntaje mayor que hayan sacado, tanto por el primer intento como el segundo. No se puede volver sobre el ejercicio. Eso es una cuestión clave, porque si se pudiera volver, ustedes pueden ir, sacar fotos, mandar a resolver a terceros, digamos, eso no se puede. Lo recorren paso por paso. Cuando pasaron un ejercicio, ya no pueden volver, hasta tanto se termine el primer intento, envían el intento, verifican los resultados y ahí vuelven a la misma secuencia de antes. Otra pasada por todos los ejercicios. No se puede navegar libremente entre los ejercicios. Bueno, vamos con esto, que esto es muy importante. Ustedes, si ya saben que van a tener un circuito con capacitores y que tienen un punto asegurado con la capacidad equivalente, entonces no puede ser que en un circuito que es más simple que este no puedan calcular la capacidad equivalente. Y muchas veces porque, por más que yo se los digo, se siguen fijando en cómo están dibujados los componentes y no cómo están conectados. Si yo, no sé si alguien lo resolvió o lo intentó resolver. ¿Qué cosa podemos ver en qué capacidad equivalente parcial podemos ver en este ejercicio? Alguien que lo haya intentado hacer. ¿Qué podemos decir o qué podemos intentar? Arriesguen. En el total acá no se pierden puntos, se pierden puntos en el parcial, así que practiquemos esto. ¿Qué capacitores puedo agrupar para decir acá hay una capacidad equivalente serie o una paralela? El 1 y el 3, no, nada, en paralelo. ¿Puede ser? Bueno, evaluémoslo. Dos o más capacitores están en paralelo. Acá tenemos el capacitor 1, tenemos el capacitor 3. Dos o más capacitores están en paralelo si están sometidos a la misma diferencia de potencial. Esa es la diferencia, esa es la definición de paralelo. Entonces, para que dos o más elementos estén en paralelo, supongamos que tenemos este capacitor, este de acá y este de acá, lo que, diciéndolo de manera directa, tenemos que tener cables uniendo las placas de los capacitores. Supongamos que le denominamos la placa 1 y la 2 de este capacitor, la 1 y la 2 de este, la 1 y la 2 de este. Bueno, si están en paralelo, entre las placas 1 de todos esos capacitores tiene que haber cable. Cable acá y cable acá. Entonces este será mi punto A. Entre las placas 2, número 2, tiene que haber cable. Saltamos acá, cable, y acá tengo el punto B. ¿Está bien? Así me aseguro que están en paralelo. Se los dibujo bien raro para que dejemos de lado el tema de los dibujos y hagamos foco en la conexión. Entonces, si todas las placas 1 las tengo conectadas al mismo punto y todas las placas 2 las tengo conectadas al mismo punto, entonces cuando acá ponga una diferencia de potencial, estoy seguro que esta diferencia de potencial va a caer en este, en este y en este. Ahora, volviendo a la propuesta tuya. El capacitor 1 y 3 tienen, supongamos, dos de sus placas conectadas, pero la otra no, hay otro componente del medio. ¿Está bien? Entonces ahí no podemos decir que estén el C1 y C3 en paralelo. El C1 y C5 pasa algo parecido, porque por este lado tenemos dos placas unidas del C1 y C5, pero por este lado no, tenemos este al medio. Entonces no podemos decir que C1 y C5 estén en paralelo. Porque si definimos que esta es la placa 1, y esta es la placa 2 y placa 2 del C5, la placa 1 están unidas, pero la 2 no, hay un componente al medio. C5 y C6 en paralelo, ahí me gustó, ¿está bien? Fíjense, dice
Bueno, Candela dice C1, perdón, C3 y C4. No, C1 y C2. C1 y C2. Bueno, C1 y C2 también. Lo que observó Candela está bien, está perfecto. Incluso es más difícil de darse cuenta, pero C1 y C2 están unidos, entonces C1 y C2 están en paralelo. O sea que es un poco más difícil de ver, pero es correcto lo que dice Candela. C1 y C2 están en paralelo, porque la placa 1 de supongamos que este sea la placa 1, están unidos por acá y están unidos por allá. Perfecto. Eso, si no se dan cuenta en ese momento, después que vayan resolviendo el ejercicio, se van a dar cuenta. El C3 y C4 paralelo, que dice Martín, está perfecto. ¿Por qué? Porque la placa de con la de están unidas por acá y las otras placas están unidas por este lado. Entonces, el C3 y C4 es perfecto, están en paralelo. Vamos a decir que esta es la capacidad equivalente 1. Y el C5 y C6 pasa lo mismo que el C3 y C4. Tienen unidas estas placas de acá por este cable y estas otras de acá por este otro cable. Entonces acá también podemos decir que estos tienen una capacidad equivalente 2. Entonces, ¿cómo redibujaremos el circuito? Bueno, acá tenemos el punto 1, tenemos por acá arriba el capacitor C1, fíjense que el C1, como decía creo que Candela, está en paralelo con el C2 que está por acá abajo. El C2 une el punto 1 y 2, el C1 también une los puntos 1 y 2. Y bueno, a ver, el capacitor equivalente 1, ¿dónde está conectada? Y tiene una pata conectada al I2 y otro al punto central. Bueno, entonces acá tengo el capacitor equivalente 1, que tiene una pata conectada al punto 2 y el otro al punto central. Y en el punto central, ¿qué hay? Empieza el capacitor equivalente 2, que tiene su otra pata en el punto 1. Entonces, acá tengo el capacitor equivalente 2. Y ahí sí, claramente, estos dos están en serie, será la capacidad equivalente 3. Y finalmente, tendremos entre el punto 1 y el punto 3, por acá arriba el capacitor 1, por acá el equivalente 3, y por acá el capacitor 2. Si hubiera hecho el paralelo de 1 y 2, bueno, acá en me hubiera quedado un otro equivalente, en vez de poner explícitamente el 1 y el 2, me hubiera quedado el otro equivalente acá. La resolución hubiera sido obviamente igual. C1 y C5 en paralelo. No, C1 y C5 no pueden estar en paralelo, eso dijo Julián. C1 y C5 no pueden estar en paralelo porque por este lado, si bien por este lado están conectadas las placas, por este otro lado no, tengo este componente en medio. ¿Está bien? C3 y C4 sí, C5 y C6 sí. Bueno, síganlo masticando. La capacidad equivalente tiene que ser un punto seguro del parcial, tienen que verificar, serie y paralelo, repásenlo. Dos o más componentes están en paralelo, si están sometidos a la misma diferencia de potencial. Y en la práctica quiere decir que todas las placas 1 de los capacitores están unidas por cable y todas las placas 2 de los capacitores están unidas por cable. Entonces, si hacen el caminito, pueden verificar si están en paralelo. Para que estén en serie, dos o más elementos se pueden recorrer por un mismo camino, como si fuera un tren, pero no tiene que haber ninguna desviación al medio. Un solo camino sin ninguna bifurcación. Por eso acá de momento no tenemos nada en serie. Acá sí vemos que este está en serie con este. Ustedes pueden suponer, supongamos que C1 y C3 están en serie. No, no pueden estar en serie porque acá tenemos una bifurcación.
C3 y C6 en serie. No, porque acá en medio hay una bifurcación. Y así. Bueno. Profe. Sí. Justo lo borro. No es- Ahí está. Ahí está. ¿Me podría explicar el segundo paso que no me quedó claro? ¿Cómo unió lo de los capacitores 2 y 1? Sí, eso. El equivalente 1 y el equivalente 2. ¿Sí? ¿Este? Sí. Bueno, si me queda claro que C3 y C4 están en paralelo, entonces yo digo, acá formo un equivalente 1 que es el paralelo de estos dos. ¿Está bien? Lo mismo con el C5 y C6. Me quedan claro que están en paralelo, entonces a estos dos los reemplazo por uno solo, que le llamo C equivalente 2. Bueno, ahora veo dónde están conectados. Esta pata, digamos, este terminal del equivalente 2 está conectado a lo que yo llamé el terminal 1. Bueno, ¿cuál es esa pata? Es esta de acá. Conectado al punto 1. La otra pata del capacitor serían este cable de acá, que será esta de acá. Y ahí estoy en el punto central. Después el equivalente 1, lo mismo. Supongamos que este terminal del equivalente 1 será este pedacito de acá. Y el otro, vamos a ponerse con estos colores, todo este terminal, todo esto, conectado al 2. Entonces, ¿queda un poco más claro? Sí, perfecto, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, ahí quedó entonces, como para que ustedes puedan parar el video en ese lugar y ya lo puedan repasar si hace falta. Bueno, lo único que falta que pueda aparecer como un ejercicio son los que tienen llave. Hay dos ejercicios, uno el 8.15 y otro el último, 8.22, 8.21, dependiendo de la guía que estén viendo. Vamos a hacer el que es más completo, que es el último. Bueno, vamos a resolverlo y vamos a calcular la parte de energía también. Este tiene una fuente de 15 voltios. Vamos a dibujarla así a la llave. Este es el punto A y el punto B. Acá tengo un capacitor C1 de 2 microfaradios. Y por este lado, bueno, en este caso tenemos una serie. Recuerden que un componente eléctrico que tiene solamente un terminal conectado no existe en el circuito. ¿Está bien? Un componente que tiene solamente un terminal conectado no existe en el circuito. Hasta que no cerremos el circuito, no pueden circular cargas, entonces a fines prácticos no existe. Supongamos una lámpara que tengan ustedes en su casa con la tecla apagada. Esa lámpara tiene dos terminales, la fase y el neutro. El neutro normalmente está conectado. Y lo que ustedes cortan con el interruptor de la pared es la fase. Bueno, mientras el interruptor esté abierto, por más que tenga un cable conectado al neutro, esa lámpara para el circuito no existe. Entonces, una vez que ustedes conectan el interruptor, la lámpara prende. Entonces, existe cuando está el interruptor y eléctricamente no existe cuando está abierto. Lo mismo pasa con los capacitores. En el caso del primer paso, que sería cuando esta llave está conectando estos dos puntos, existe un capacitor C1 conectado a una fuente de 15 voltios y este equivalente acá no existe. Nosotros podemos ir adelantando que este de 4, C2 de 4 y el C3 de 6, podemos ir adelantando que esto es una serie,
que esto es un capacitor equivalente serie, que vale, a ver, lo había calculado antes, 2,4. Si hacen la serie de esto, vale 2,4 microfarads. Bueno, pero este capacitor equivalente de 2,4 microfarads tiene una pata en el aire, entonces este no existe. En el primer paso, este capacitor no existe, existe solamente una fuente de 15 voltios conectada a un capacitor de 2 microfarads. Entonces puedo calcular, como C es Q sobre B, puedo calcular Q igual a C por B, cuánta carga acumuló el capacitor 1 cuando se conectó a la fuente de 15. 2 microfaradios por 15 voltios igual 30 microcoulomb. Bueno, eso hasta ahí sería la primera parte. Cuando la llave está uniendo, este es el punto, el pivot de la llave. Une el punto S con el A, entonces cargamos el capacitor. Ahora, la llave pivotea para el otro lado, digamos, une el punto S con el B, entonces lo que no existe más es la fuente. Esta fuente ya no existe más. Existe este capacitor conectado con este. Entonces, si yo veo de este punto a este punto, acá estoy viendo un equivalente de este de 2,4 en paralelo con el de 2. Entonces acá estoy viendo un equivalente, capacitor equivalente total de 2,4 más el de 2, porque está en paralelo, 4,4 microfarads. Bueno, pero ¿qué sucede? Ya no tengo más fuente, por lo tanto no hay manera de que las cargas que acumulen estos, porque obviamente este está cargado inicialmente con 30 microcoulomb y estos dos están descargados. Entonces cuando yo conecte este con este, al igual que pasaría con un tanque de agua lleno y al lado un tanque de agua vacío, que los uno por un vaso comunicante, el tanque más lleno va a bajar su nivel, el tanque vacío va a subir su nivel hasta que se equiparen la energía potencial gravitacional, es decir, que queden al mismo nivel respecto al suelo. Bueno, la energía potencial gravitacional, ¿qué se haría en este caso? El voltaje. El capacitor 1 va a ceder cargas al equivalente 1 y va a ir bajando su voltaje de sus iniciales 15 voltios hasta un determinado valor. Estos capacitores que están vacíos van a ir adquiriendo carga, van a ir aumentando su voltaje hasta que lleguemos al voltaje de equilibrio. ¿Está bien? El capacitor 1, desde sus 15 voltios originales, irá bajando. El capacitor equivalente 1, desde su 0 original, irá subiendo hasta que llegue a este punto. Y acá tendremos el voltaje de equilibrio. ¿Está bien? Como ocurriría con dos tanques. Uno tiene 2 metros de altura, otro tiene nada, y bueno, se equilibrarán en algún lugar, dependiendo del tamaño de los tanques. Bueno, acá va a aparecer igual. Sí. ¿Cómo determina el 4,4 microfaradios ahí en el total? Bueno, porque una vez que yo reemplace estos dos que están en serie por un capacitor de 2,4, perdón, ¿está bien? Acá me queda C1 en paralelo con el equivalente 1. Uno de 2 en paralelo con uno de 2,4. Las capacidades en paralelo se suman, por eso 2 más 2,4, 4,4. ¿Está bien? Listo, profe, gracias. Acá falta un dibujito, a lo mejor se confunde porque falta un dibujo. Digamos, si yo reemplazo este equivalente 1 acá, me va a quedar el capacitor 1 con el capacitor equivalente 1. Ese sería el paso siguiente, reemplazar este por la serie. Entonces ahora sí, si miro este circuito, digo este está en paralelo con este, y ahí sí queda el equivalente total de 4,4. Bueno, la clave para resolver este circuito es decir, estas 30 microcoulomb son la carga que va a tener este capacitor equivalente.
no puedo tener otra carga distinta, porque la fuente ya no existe, ya desconecté la fuente, entonces, sea como fuere que se han distribuido estos 30 microcoulombs, no sé cuántos salieron de acá y entraron en este, dependerá de los valores de cada uno de los capacitores, pero la cuestión es que la carga sumada de este más este, es decir, la carga que tenga el equivalente total, tiene que ser 30 microcoulombs, porque la fuente está desconectada. Es lo mismo que si cerré la válvula del flotante del tanque, no entró más agua. Si yo tengo un solo tanque y lo trasvase o lo nivele con otros distintos tanques, bueno, la suma del agua de todos los tanques tiene que ser la misma. Ya cerré la válvula de entrada, entonces yo puedo nivelar, distribuirle el agua que tengo en varios tanques, pero la suma va a seguir siendo la misma, ya no entra más agua, en este caso no entra más carga. Entonces, esa es la clave. El capacitor equivalente, este de 4,4 microfaradios, no puede tener otra carga que no sean los 30 iniciales de este, porque no hay más carga simplemente. La fuente ya no está conectada, entonces no puede suministrar más carga. Esta es la carga que quedó en el equivalente. Entonces yo puedo calcular cuánto vale el voltaje, Q sobre C, cuál es el voltaje de equilibrio en el que se balancearon las cargas. Los 30 microcoulombs que tenía al inicio, dividido 4,4 microfarad. ...30 dividido 4,4... 6,82. Entonces, el capacitor 1 pasó de 15, se fue sacando cargas, fue cediendo cargas hasta que llegó a 6,8, y estos dos que equivalen a uno de 2,4, que estaban vacíos, tenían 0 voltios, fue sumando voltaje hasta llegar al 6,8. Y ese es el voltaje de equilibrio. Bien, entonces, como ahora tengo el equivalente perfectamente definido, vale 4,4 microfaradios, tiene 30 microcoulombs de carga y 6,8 voltios, hago lo mismo, y que sirva de repaso, que hice la clase pasada. Yo quiero saber, supongamos que el problema pregunte, cuánto vale el voltaje en el capacitor 2. Entonces tengo que hacer lo mismo que hice en la clase pasada. Del equivalente total e ir para atrás, desandando la simplificación, preguntando siempre lo mismo. ¿El equivalente a qué reemplazo? ¿A un serie o a un paralelo? ¿Se acuerdan? Tengan presente en un papelito, yo les dije, las propiedades de serie y paralelo, la fórmula de capacidad equivalente y C igual a Q sobre B, que por supuesto es la ecuación que usamos siempre. Definición de capacidad desde el punto de vista funcional. Bien, entonces, ¿este equivalente reemplazó un serie o un paralelo? Paralelo. Entonces, ¿cuál es la propiedad que yo tengo que usar acá? Los voltajes son iguales. Los voltajes son iguales, entonces lo anoto. El voltaje del equivalente total tiene que ser igual al voltaje del C1, igual al voltaje del C equivalente 1. ¿Igual a cuánto? A 6,8 voltios, 6,82 voltios. Perfecto, entonces como usé la primera propiedad, ahora tengo que usar la definición para calcular la otra propiedad, que sería la carga. Carga del C1, carga del C equivalente 1. Carga del C1 igual al propio C1 por el voltaje del C1. ¿Cuánto vale el C1? 2 microfaradios. Voltaje del C1, 6,82 voltios. No es 6,82 por 2, 13,64 microcoulomb. Y el equivalente, carga del capacitor equivalente 1, el capacitor equivalente 1 por el voltaje del capacitor equivalente 1, valía 2,4 microfaradios por los mismos 6,82 voltios, 2,4 por 6,82. 16,37. 16,37 microcoulomb. Bueno, entonces como había usado la primera propiedad del paralelo, que los voltajes son iguales,
Entonces la segunda propiedad, la suma de la carga total, es la que voy a usar para verificar. La carga del C1 más la carga del C equivalente 1 tienen que ser igual a la carga del equivalente total, que eran 30 microcoulomb. Entonces verifico acá, 13.64 más 16.37 igual 30 microcoulomb. ¿Está bien? Acuérdense que siempre la primera propiedad es la que uso para pasar de un paso hasta el anterior. Con ese dato uso esta ecuación para calcular el parámetro que me falta. Y la segunda propiedad es para verificar que el paso lo hice correctamente. Bien, entonces ahora ya tengo cuánto vale en este circuito, ya tengo definido. El C1 ya está totalmente definido, vale 2 microfaradios, tiene 6,8 voltios y 13,64 microcoulomb de carga. Ahora tengo el C equivalente 1, que es el que tengo que pasar para atrás para verificar lo que me falte. Supongamos que, como les digo, la pregunta por el 100% sea ¿cuánto vale? En este problema, por ejemplo, podría ser por el 50%, ¿cuánto vale el voltaje de equilibrio? Sería esta pregunta, por el 50%, y por el 100%, ¿cuánto vale el voltaje del capacitor 2? Bueno, entonces hay que terminar de desandar, repitiendo los pasos. Estoy parado en este ahora, tengo este equivalente, y pregunto, ¿el equivalente 1 reemplazó un serie o reemplazó un paralelo? Miro para atrás y digo, el equivalente 1 reemplazó un serie. ¿Cuál es la propiedad que uso entonces si reemplazo un serie? Las cargas son iguales. Las cargas son iguales. Entonces digo, la carga del C2 igual a la carga del C3 igual a la carga del capacitor equivalente 1. ¿Igual a cuánto? Acá lo había calculado, 16,37 microcoulomb. Por lo tanto, si tengo las capacidades y tengo las cargas, puedo calcular cada uno de los voltajes y ahí estaría la pregunta. Voltaje del C2 igual a carga del C2 sobre el propio C2, 16,37 microcoulomb sobre 4 microfaradios, 16,37 dividido 4. 4,09 voltios. Punto y coma. Y para el otro, voltaje del C3, carga del C3 dividido el propio C3, 16,37 microcoulomb sobre 6 microfaradios. 16,37 dividido 6, 2,73 voltios. Y como usé la propiedad, las cargas son iguales, ahora uso para verificar la suma de los voltajes, tiene que ser el voltaje total. Es decir, que el voltaje del C2 más el C3 tiene que ser el voltaje del C equivalente 1. ¿Que cuánto valía? 6,82, porque acá tenemos un paralelo, está simple. Entonces, bueno, 4,09 más 2,73, 6,82, entonces esto más esto es 6,82 voltios. Entonces, está ok. Entonces, acá tenemos la pregunta resuelta. ¿Cuánto vale el voltaje del C2? 4,09. Bueno, queda una cuestión solamente, que es el de energía en el capacitor. La ecuación de energía en el capacitor es un medio de C por V al cuadrado. Esos son los joules que acumula un capacitor, dependiendo de su capacidad y dependiendo de su voltaje. Hay distintas ecuaciones, como C igual a Q sobre V, reemplazando C por esto acá adentro. Y bueno, ahí tenemos varias versiones de esta misma ecuación, utilizando esta ecuación acá adentro. Reemplazando B o reemplazando C, van saliendo diferentes versiones, que son todas linealmente dependientes, es lo mismo. Entonces esta es la más fácil de recordar porque se parece mucho a la ecuación de la energía cinética, un medio masa velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, como velocidad al cuadrado con V corta y voltaje también, entonces, bueno, se parece mucho. Entonces usamos esa siempre por una cuestión memotécnica, no porque sea distinta a otra. Entonces, puedo saber cuál es la energía inicial que cargó el C1.
que es lo que pide el problema. Es ¿cuánta energía cargó el C1? Cuando la llave estaba conectada en el punto A 15 voltios. Bueno, 1/2 del capacitor. Acá sí me tengo que acordar de usar faradio, es decir, el valor en microfaradio por 10 a la menos 6, para que la unidad de energía sea joule. Entonces pongo capacitor 2 por 10 a la menos 6, faradio, voltaje 15 voltios al cuadrado. Entonces, 2 por 10 a la menos 6, dividido 2, por 15 al cuadrado, lo que hice, 2 por 10 a la menos 6, dividido 2 por 15 al cuadrado. 2,25 por 10 a la menos 4 joules. Bueno, esa sería la energía inicial que tenía este capacitor. Bueno, la energía, ustedes saben, desde el principio, desde la primera clase, que lo venimos incluso en el mismo trabajo práctico de laboratorio inicial, con la pava eléctrica y demás, sabemos que la energía no se destruye, la energía no se pierde, la energía no desaparece del universo, se puede mover a algún lado distinto, a algún lado medio escondido, que nosotros no lo vemos, pero la energía no se destruye. Entonces, si examinamos este capacitor equivalente, con su carga de 30 microcoulomb y su voltaje de 6,82 voltios, deberíamos, por intuición, tener la misma energía. ¿Está bien? Entonces decimos, a ver, la energía final, 1/2 del capacitor equivalente total por el voltaje de equilibrio al cuadrado. Porque, en definitiva, cuando esto conecto acá, ¿qué tengo? Un capacitor equivalente de 4,4 a un voltaje de 6,82. Entonces digo, 1/2 de 4,4 por 10 a la menos 6 faradio, 6,8 voltios al cuadrado. Entonces digo 4.4, exponente 6 negativo, dividido 2 por 6.8 al cuadrado, igual 1,02 por 10 a la menos 4 joules. Y digo, a la miércoles. ¿Qué pasó con la ley de conservación de la energía acá? ¿Alguien puede esbozar alguna idea de qué puede haber pasado? ¿O hemos encontrado una excepción donde la energía sí desaparece del universo? Bueno, la energía no desaparece del universo, la energía se conserva, no hay ningún tipo de excepción a la ley de conservación de la energía. Lo que pasa es que después vamos a ver en la segunda etapa, o sí, va a tener que ser en la segunda etapa, vamos a hacer un tercer trabajo práctico de laboratorio con circuitos con resistencia y con capacitores con resistencia, después que obviamente veamos la parte de resistencia. Es que en la práctica no se pueden armar mallas de capacitores sin una resistencia limitadora al medio. Y fíjense, lo que hemos armado acá, cuando ponemos esta llave para acá, es una malla de capacitores. Una malla es un circuito cerrado, que podemos tomar un punto de inicio, damos la vuelta y llegamos al mismo punto. Entonces no podemos armar una malla de capacitores sin una resistencia al medio. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo mi capacitor, imagínense, ¿qué pasa si yo armo esto acá y lo hago en realidad? Apenas voy llegando con esta llave al punto, salta un chispazo y derrite algún cable. O sea que esto no se puede armar en la vida real de esta manera. Acá hay que ponerle lo que se llama una resistencia. ¿Por qué? Porque un capacitor que está cargado, supongamos como el C1 acá, que tiene 15 voltios, y acá le pongo el equivalente 1. Vamos a dibujarlo como si fuera un solo capacitor para que quede bien claro. C equivalente 1. Este está descargado, entonces acá el voltaje de este es 0. Cuando lo pongo en paralelo, me van a decir, ¿y dónde está la cuestión de que el voltaje en paralelo es igual? Si apenas lo conecto, este tiene 15 y este tiene 0. Efectivamente.
15 y 0, este capacitor equivalente 1, cuando está descargado, es equivalente a un cable. Entonces, ¿qué pasa si ustedes unen, por ejemplo, el positivo y el negativo de una batería con un cable? Salta un chisporroteo bárbaro. ¿Por qué? Porque no se puede poner un cortocircuito en un lugar donde hay una diferencia de potencial. Siempre tiene que haber algo que limite esa corriente. Bueno, ya vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre. De hecho, el simulador ese que yo les voy a recomendar no les va a dejar armar un circuito de capacitores sin poner resistencias al medio, porque sabe esto que pasa. Entonces, para que esto que les dije yo acá ocurra, tenemos que poner un elemento que se llama resistencia. Para que vaya teniendo la diferencia de potencial, entonces le pongo acá, acá está mi resistencia y mi capacitor equivalente 1. Entonces ahí sí, 15 voltios, conecto la fuente. Como esto es un cortocircuito en el primer instante, estos 15 voltios los tengo todos acá, 15 voltios acá, y en el capacitor 0 voltios. Excelente. Entonces paso un tiempo, bueno, acá tengo, baja hasta 14, acá ya tengo 13, ya tengo 1 acá. Y después esto baja, no sé, a 10 voltios, y ya acá tengo 3 voltios y acá tengo 7. Y así, cuando este llegue a 6,8 voltios, la resistencia tendrá 0 y el capacitor tendrá 6,8 voltios, como hemos calculado acá. Entonces, toda esa energía que falta acá es la energía que disipó esta resistencia al ambiente en forma de calor. Este componente se calentó y disipó toda la energía que falta. Entonces, acá yo podía preguntar cuánta energía disipó el elemento limitador de corriente que en un circuito real se podría haber conectado. Bueno, la diferencia entre esas. Profe. Sí. Y una vez que ya igualó las diferencias de potenciales, la resistencia, digamos, que ya disipó, ¿no va a seguir disipando? No, porque una vez que, imagínate que ahora la dibujo distinto para que vos lo veas. Si acá tengo 6,8 voltios en este capacitor, y acá tengo otro 6,8 en el otro, ¿cuál es la diferencia de potencial sobre la resistencia? 0 voltios. Claro. No hay diferencia de potencial entre los dos capacitores. Perfecto. Tengo 0 voltios, entonces ahí ya no hay más disipación. Perfecto. La disipación en joules de una resistencia, ya lo vamos a ver, es voltaje por corriente. Entonces, si la corriente es 0, o si el voltaje es 0, no hay corriente, entonces la energía es 0. Es potencia, acá es potencia. Bueno, esto obviamente lo vamos a ver a partir de la clase que viene, que no es el primer tema del segundo parcial. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna otra cuestión? Ahí en el chat hay una pregunta. No, tenemos que hacer 4 laboratorios este año. Son los 2 estos que hemos hecho en la primera etapa y otros 2 en la segunda. El siguiente laboratorio va a ser con el simulador, más un circuito de Kirchhoff, y medir voltajes, corrientes y demás. Y después vamos a ver si consigo algún, porque el último práctico laboratorio era el más importante, pero era presencial, que le hacía armar a cada grupo un motor de corriente continua, un motor real, medio improvisado, con elementos, digamos, que se pueden conseguir en cualquier lado, pero el motor tenía que girar. Conectamos la fuente y el motor tenía que girar. Entonces, el desafío era armar un motor real y ustedes vienen que de vuelta el motor gire. Y ahí examinamos el tema de la fuerza magnética y todo eso. Pero bueno, ahora no se puede. Entonces voy a buscar a ver si encuentro algún simulador de motor de corriente continua que se adapte un poco a eso. Ese sería el último trabajo práctico.
tercero de circuitos eléctricos con resistencias, y el otro, vamos a ver si encuentro algo de magnetismo para hacer. Pero esos otros dos son para la siguiente etapa. Bueno, bien, si no tienen ninguna otra consulta, o si se les aparece la duda después, me dejan un mensaje ahí en la V o me envían un correo, no hay problema. Estaríamos entonces con el temario para el parcial, quedamos el 28, ¿verdad? 28, 21 no había clase, el lunes 28 en horario habitual. De todas maneras, la clase que viene empezamos el tema de resistencia, resistividad, resistencia, de cuestiones constructivas de la resistencia, y sería bueno que no tengo problema con un tema que va para el segundo parcial, el tema de la resistencia. Si tienen dudas, yo explico, primero evacuamos las dudas y después arranco con el tema nuevo con el tiempo que quede, no tengo problema. Así que aprovechen la clase que viene como si fuera una clase de consulta, ¿está bien? Si tengo muchas consultas, no tengo problema de ocupar todo el tiempo con consulta. Y si no, bueno, arrancamos con el tema de resistividad. Bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno. No, profe. Muchas gracias. Bien. Gracias entonces. Que tengan buena semana. Nos vemos el lunes que viene. Igualmente, nos vemos. Chao, profe. Gracias. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias, profe.